Tan pronto llegó la temporada de primavera de este año, me aventuré para comenzar a seguir diversas de sus series. De ese modo contemplé el retorno cuestionable de One Punch Man hasta llegar a fascinarme con la joya de Kimetsu no Yaiba. Sin embargo, creo que fue la casualidad la que hizo que la mayor de las series que vi fueron de esos con duración de pocos minutos, aunque eso no significa que no los disfruté. No obstante, Sawayaki Kitsune no Senko-san fue una de las excepciones. Tan pronto comencé a verlo me di cuenta de que este era uno de esos animes que, dada cómo se maneja cada capítulo, logra transmitir paz y tranquilidad al espectador. Sin embargo, a medida que fui viendo más capítulos y la historia fue avanzando, me fui percatando de algo, y este algo es la razón por la que hago este video. Es así que hoy les traigo la triste realidad tras el anime Senko-san. Como pudimos ver en el anime, nuestro protagonista es Kuroto Nakano, un joven envuelto en el mundo laboral que es víctima de una compañía explotadora y abusiva que lo condena día con día a una rutina que lo hace vivir infeliz y estresante. Pero todo cambia cuando llega Senko, una zorra semidiosa de 800 años, cuya misión es alivianar la vida de nuestro protagonista y mejorarla. Aquí podemos apreciar la clásica trama de dos seres que se encuentran y con el avanzar de los capítulos ambos escalan en cuanto a relación, a la par que la vida de ambos se complementa en algún sentido. No obstante, aquí lo que destaca es que en toda la trama del anime, la principal constante es el estrés. Algo obvio si viste el anime, pero igualmente sabrás que este estrés es originado, como ya dije, debido a la desgraciada vida laboral que el protagonista tiene. Y esto fue lo que me hizo pensar en el escenario que se vive en nuestros días. En la actualidad vivimos en un mundo donde la mayor concentración laboral se encuentra en la labor empresarial. Esto ha permitido que muchas personas se encuentren un trabajo tan pronto salgan de las universidades y posteriormente tengan una solidez laboral y financiera que les acomode para iniciar una vida propia. No obstante, la verdad de esto también es que muchas empresas solo ven a sus trabajadores como simples herramientas de las que pueden aprovecharse en los años de vida útil que estos tengan, explotándolos a través de cargas enormes de trabajo, jornadas inexactas y malas retribuciones al esfuerzo dado. Si a esto se le suman los ambientes tóxicos que suelen propiciarse tanto por el despotismo de los altos mandos como de la misma competencia en la empresa, hacen que la vida laboral se englobe en una rutina que al final se vuelve en todo menos en una vida. Kuroto Nakano es, o más bien fue, la representación de lo que he dicho, pues en todo el anime tenemos a un sujeto cansado, fastidiado, estresado y que se nota enfermo de trabajo. Pero no es hasta que llega Senko que es cuando su vida mejora un poco, pues gracias a ella, su departamento se llena de luz, vuelve a estar limpio, ordenado, carajo, hasta por fin vuelve a tener un plato de comida casero, dejando atrás seguramente la comida rápida. Senko se preocupa tanto por él que lo mima para que él recupere el brillo de la vida que por quién sabe cuánto tiempo llevaba sin tener. No obstante, también vemos cómo los intentos de Senko se frustran, pues no importa con cuántos mimos quiera complacer al protagonista, el estrés llega a rebasarla. Pero aún así, ella continúa, y todo lo hace por un sincero afecto. Pero esto, trasladado a la vida real, es algo más triste. Hoy en día las relaciones afectuosas son realmente cuestionables, pues ya casi nadie se toma en serio una y prácticamente somos capaces de cambiar de pareja a la más mínima señal de problemas. El egoísmo, el desinterés y la falta de comprensión se ven envueltos muchas veces en parejas donde al menos uno de ellos trabaja. Esto ocasiona con el tiempo roces que debilitan la relación, haciéndola tambalear, y en muchos casos llega la separación. Si esto no parece mucho, no hace falta mencionar que el estrés, la depresión, la ansiedad, las neurosis, entre otras, son las enfermedades de este siglo, pero ellas solamente podrían provenir de una sociedad que está tan ocupada para pensar si están viviendo, y esto, como todo, tiene consecuencias. En el anime incluso el protagonista recibe una especie de advertencia sobre continuar con su ritmo de vida. Esto en la vida real también ocurre, pero así como ocurre con el protagonista, simplemente hacen caso omiso, y en más de una ocasión, las consecuencias se tornan fatales. Es esto pues todo lo que pude pensar al ver este anime. Si el video te ha gustado, me serviría muchísimo que me regalaras un like, suscríbete para que puedas ver más de mi contenido, que no se te pase darle clic en la campanita para que seas informado de cuando suba un video, ya que YouTube quiere evitar la fatiga. Si eres nuevo en este canal, te invito a que des un paseo por mis viejos videos,
Tal vez encuentres algo que te guste o te interese. Y al final, no olvides compartir este y más videos que le pueden ser de interés a otra persona. Si quieres contactarme de forma más directa o personal, búscame en Twitter y en Facebook. Te dejo los links en la descripción. Ya sin más que decir, yo soy Lola García. Nos vemos la próxima. Cuídense mucho. Bye. Oye, ¿aún sigues molesto por lo del anterior video? Lo digo porque nuevamente no aparecí. Tú ni me hables. Limitaron la monetización por tu culpa.